Vamos a continuar entonces el estudio de Gálatas. En esta ocasión vamos a comenzar en el verso 11 del capítulo 1 de Gálatas. Vamos a leer hasta el final del capítulo. Dice así, Gálatas 1:11. Dice, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro, y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Hasta ahí nomás. Si es necesario, después podemos ver otros puntos. Muy bien, aquí estamos en el tema de Gálatas, y hemos dicho en la primera reunión que Gálatas, el tema es la defensa del Evangelio, es decir, el Evangelio de verdad o la verdad del Evangelio. Eso es la defensa, porque el Evangelio estaba siendo afectado y a los Gálatas estaba siendo introducido o penetrando un Evangelio que no era Evangelio, es decir, le estaban agregando. Y esta segunda parte nos ayuda mucho también para entender la importancia de guardar el Evangelio tal como ha sido dado. Eso vamos a ir viéndolo y el apóstol Pablo aquí defiende esa verdad. Ahora, hemos dicho que en 2 Corintios, antes de Gálatas, es la defensa del apóstol Pablo en cuanto a su apostolado. Ese es el tema central. En cambio aquí, siendo el tema la defensa de la verdad del Evangelio, también él, que es el que lleva el Evangelio, por supuesto, defiende algunos puntos, pero con la idea de que el Evangelio de verdad quede con los Gálatas y por supuesto también con nosotros. Entonces, él está siendo acusado, según lo que entendemos aquí, la acusación directa no aparece, pero sí según lo que entendemos, es que está siendo acusado de que él, el Evangelio que él predica, es según hombre y lo aprendió de los hombres, en particular de los apóstoles. Esa es una de las acusaciones. Y segundo, que él está cortando el Evangelio y no está permitiendo que los gentiles se vuelvan al judaísmo, y están diciendo que eso es algo que Pablo lo está haciendo según su idea y que está predicando un evangelio que está incompleto. Entonces, por eso hay alguna acusación contra él con respecto al evangelio que está siendo truncado según los judaizantes que lo están acusando. Entonces, vamos a empezar aquí a entrar en el tema y vamos a ir viendo algunos puntos referentes a esta acusación y la tremenda defensa. Hermanos queridos, ustedes cuando lean las cartas de Pablo, y en este caso Gálatas, ustedes vean la tremenda sabiduría que Dios le ha dado al apóstol Pablo para defender posiciones y cómo él usa no solo sus experiencias, sino que después usa la palabra de Dios, usa los distintos ejemplos, el de Abraham, usa el caso de Sara y Agar, que es fenomenal. Bueno, ustedes si leen Gálatas completo se dan cuenta de la tremenda capacidad y sabiduría que Dios les dio para defender, en este caso, la verdad del Evangelio. Dice así, verso 11. Mas os hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es según hombre.
Esto viene del versículo anterior, podemos agregarlo para entenderlo, dice en el verso 10, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. Es decir, yo me transformo para beneficiar o para caer bien al hombre, o aunque caiga mal al hombre, busco las cosas de Dios, a pesar que pueda caer mal al hombre. Después dice, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, que era la acusación que él su enseñanza la estaba arreglando, acomodando para caer bien a los hombres, no sería siervo de Cristo. Entonces, lo que tenemos aquí claramente por enseñanza, primeramente que lo que es el Evangelio no es de hombre, ni es para agradar a los hombres, como está aconteciendo, ese Evangelio que se acomoda a la situación del hombre, no, el Evangelio tiene que ser entregado tal como ha sido dado de parte de Dios. Y él aquí habla de la revelación que Jesucristo le ha hecho. Entonces hay que tener mucho cuidado en guardar puro el Evangelio. Y eso es lo que estos judaizantes están acusando, de que él está procurando agradar a los hombres. Y el verso 11 dice, mas os hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es según hombre. Es decir, no lo recibió de hombre alguno, pero tampoco es para ser acomodado a los hombres. Ninguna de las dos cosas. Entonces dice, más os hago saber, hermanos, para que ellos conozcan esta verdad, que el Evangelio anunciado por mí, es decir, ¿por qué dice él el Evangelio anunciado por mí? Porque la acusación tiene que ver con lo que él está predicando, por eso lo expresa así. No es según hombre, es decir, no es una invención humana, no es el resultado de la ingeniosidad humana. Porque si fuera de hombre, querido hermano, procuraría ser más aceptable al hombre. Decirle al hombre que es pecador, que va camino a la condenación, no agrada al hombre. Sería un evangelio que se acomodaría a la realidad del hombre y que no le afectara tanto, pero no es así. Entonces, ese evangelio que acomoda o que se acomoda al hombre para no tratarlo tan mal, a las personas hay que tratarlas bien, pero es muy posible tratar bien al hombre, pero decirle la verdad. Ese es el punto. Entonces dice, no es según hombre, es decir, no se le ocurrió a él. Él no lo aprendió de ningún otro hombre, ni tampoco él está procurando agradar a los hombres, sino a Dios. Entonces, ¿qué es lo que expresa? Que aquí tiene que haber valentía, valentía. Procurar guardar las cosas de Dios y valentía. ¿Por qué? Porque al decir las cosas de Dios y no lo que agrada a los hombres, va a ocurrir lo que pasa con Pablo. Va a haber persecución, va a haber acusación, va a decir que esa persona es muy grave, es muy fregada. El Evangelio no es tan así, Dios no es tan malo. Según la percepción de ellos, lo que pasa es que Dios no es malo. Lo que pasa es que en su bondad ellos no se tienen que dar cuenta que todo el juicio cayó sobre su hijo. Pero el hombre no quiere que los traten mal, quiere que los traten según su pensamiento. Entonces dice verso 12, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno. Y mira lo que dice ahora, sino por revelación de Jesucristo. Es decir, el evangelio que él estaba predicando era el evangelio que él había recibido por revelación de Jesucristo. Los apóstoles en ese tiempo, ellos predicaban el evangelio. Y recordemos que estuvieron con el Señor más de 3 años y además habían recibido el Espíritu Santo y el Espíritu Santo les recordaría y les enseñaría todas las cosas. Entonces ellos tenían el evangelio, pero al apóstol Pablo fue un trato especial, independiente de los apóstoles, en donde el Señor le reveló el evangelio. Mire, yo voy a leer algunos textos para apoyar eso. Dice así en primera a los Corintios capítulo 15. Dice así, lo voy a leer 15:10, me parece que es. A ver. Dice así. A ver.
Dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, que los apóstoles, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Él no está poniendo sobre los apóstoles, en absoluto. Mire lo que dice en el verso 11. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos. De la misma manera, es el mismo tema. Y así habéis creído. Entonces, por eso nosotros a veces encontramos personas, conocemos personas de otros lados que predican el mismo evangelio, porque es uno solo. Y el apóstol Pablo, por revelación de Jesucristo, recibió el evangelio directamente del Señor y dice que ese evangelio es igual al que predicaban los apóstoles. Por ejemplo, en el capítulo 2, dice así, verso 6 del capítulo 2 de Gálatas. Pero los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. Él no hace acepción con respecto a los apóstoles, por tanto los apóstoles no han de hacer acepción con respecto a Pablo. A mí, pues, lo de reputación, nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión. Es decir, cuando dice nada nuevo me comunicaron, nada agregaron. O sea, el evangelio era el mismo que ellos tenían. Pero por eso, en este caso, siendo el mismo evangelio, el Señor, sabiendo lo que iba a acontecer en cuanto al ataque de lo que él estaba predicando, él ahora revela y expresa que lo recibió, dice, por revelación de Jesucristo, no de hombres ni por hombre. Dice, ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Es decir, por el contrario, en vez de recibirlo de hombre, lo recibí por revelación de Jesucristo. Y cuando, querido hermano, él recibió por revelación de Jesucristo, no hay ninguna autoridad para agregar en cuanto al evangelio. Por tanto, él no tiene ninguna, el apóstol Pablo, autoridad de agregar o quitarle al evangelio, ninguna, porque él lo ha recibido de parte del Señor Jesucristo, quien se le reveló. Entonces, a ver, miren, voy a leer un poquito. Dice que, a ver, verso 15 dice, del capítulo 9 de los Hechos, dice, el Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Ahí está expresando cuando él fue llevado a la misma ciudad de Damasco, a la cual había ido para buscar y encarcelar, e incluso si fuera necesario, llegar a matar, dice, a aquellos que eran cristianos, incluso llegar a matarlos. Dice, en el capítulo 26 dice así, de hecho, verso 16, verso 15. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti. Mira lo que dice, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. O sea, el Señor le dice que Él se va a aparecer para dar a conocer y revelarle las cosas de Dios. Por ejemplo, cuando Él expresa en Efesios capítulo 3 el misterio de Cristo, que es la iglesia, eso se lo dio el Señor por revelación. Después vamos a ver abajo en qué momento fue dado eso, porque hubo un tiempo, un periodo en que Él se alejó, y ahí debe haber sido cuando Él recibió no solamente la revelación del misterio, sino la revelación del evangelio, que no debe ser cambiado, querido hermano. No cambien lo que Dios ha hecho, lo que Dios ha dado. Ahora Él recibió directo por revelación, y ha sido puesto en la palabra de Dios, la revelación de Dios que Él ha expresado para nosotros, y no debemos agregar ni quitar. La tenemos aquí.
No hay revelación aparte de esta. Algunos dicen que Dios se le reveló en cuanto a ciertas cosas de la palabra de Dios. Eso no puede ser porque todo está aquí. En ese tiempo Dios se le reveló porque todavía no estaba la palabra de Dios completa. De hecho, Él obró en el apóstol Pablo para dejar estas cartas para nuestra enseñanza con respecto a la iglesia. Querido hermano, si tú quieres conocer la doctrina de la iglesia, tienes que estudiar las epístolas de Pablo, no las otras, las de Pablo. Esa es la doctrina de la iglesia porque a él le fue dado el misterio de Cristo. Entonces, nosotros, ninguna persona tiene derecho, no significa que Dios no pueda hablarle a una persona, pero revelación extra no hay. Dice el verso 13, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo. Aquí empieza a ver él las credenciales de él, cómo era él antes. Dice, porque ya habéis oído acerca de mi comportamiento o conducta en otro tiempo. Aquí estamos aproximadamente en el año 49 y 50. Por tanto, los Gálatas, a los cuales ya había visitado, seguramente le había contado, pero ellos previamente habían escuchado de su conducta, de su comportamiento antes, cuando estaba en el judaísmo. Ellos lo conocían. Y los judíos también, por supuesto. Si él era el cabeza del judaísmo, la cabeza del judaísmo, en contra del cristianismo. Eso era él, entonces era sumamente conocido. Dice, porque ya habéis oído acerca de mi conducta o comportamiento en otro tiempo. Y cuando dice allí, en otro tiempo, está hablando de un tiempo pasado. Es un tiempo que concurrió o que ocurrió en el pasado. O sea, eso ya pasó, es antiguo. Ya no es así, hubo un cambio. Entonces él está diciendo lo que pasó antes, en un periodo, en un segmento de su vida en el pasado. Ahora no. Y dice, después de ver el detalle, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Esa era su función, ese era su trabajo. Y él pensaba que servía a Dios. Entonces dice, porque ya habéis oído acerca de mi conducta o comportamiento en otro tiempo en el judaísmo, en la religión judía. Tenía una forma de actuar. Él, ¿cuál era? Que perseguía, y no solamente perseguía, sino sobremanera, de manera desmedida. Se puede decir locamente, ya se puede decir, no sé, desproporcionadamente, sin freno, de esa manera, desmedidamente, sobremanera, a la iglesia de Dios y la asolaba. Mire cómo le llama ahora, la iglesia de Dios. Eso esa frase antes no, él no la tenía, él decía que ellos eran herejes, pero ahora él expresa que perseguía sobremanera, dice, a la iglesia de Dios. Cuando dice sobremanera es una acción, es una forma de expresión muy exagerada, que habla de una persecución tenaz. Mira lo que dice ahí en el mismo Hechos, cómo él perseguía a la iglesia y cuál era su propósito, ¿ya? Tenemos que ir a Hechos un poquito por lo mismo. Dice, verso 1, capítulo 9 del 8, dice, Saulo respirando aún amenazas y muerte. Y esa palabra muerte es homicidio. O sea, él no solamente iba allá a encadenarlos, sino que él quería matarlos. Mira lo que dice. Contra los discípulos del Señor vino al sumo sacerdote y pidió cartas para ir a Damasco. Recién después de la muerte de Esteban, que es muy importante en este punto también. Entonces dice, y la asolaba. ¿Qué significa asolaba? Es que él deseaba dejar desierto el cristianismo, quería arrasar con el cristianismo y hacerlo desierto. Hacerlo desierto. ¿Pero por qué? Porque ellos, los judíos, en el mal entendimiento de la ley, ellos se arrobaban el ser el único pueblo de Dios. Y que el cristianismo, o sea, la verdadera fe, era de los judíos. La salvación era de los judíos y venía de los judíos, por supuesto, por el Señor Jesucristo. Pero ellos pensaban que ellos, por tener la ley y tener al Dios de Israel, que era real, era el Dios de Israel, realmente era así,
ellos se arrobaban eso, y cualquier otra religión o línea de ese tipo que saliera, para ellos era una herejía y había que eliminarla. Ese era el pensamiento del apóstol Pablo. Si era ese, y era terrible el hombre, era terrible el apóstol Pablo, estaba sin freno y nadie podía frenarlo y nadie podía decir que estaba equivocado. Ningún hombre, queridos hermanos, ningún hombre podía hacer eso, ninguno. Y la asolaba, es decir, hacer estragos, devastar. Por eso respiraba amenaza y muerte, homicidio. Quería hacer desaparecer, o encarcelar o matar a los cristianos. Y pidió cartas, él pidió al sumo sacerdote para ir a Damasco a buscarlos. Verso 14. Aquí está diciendo él, ¿por qué está dando argumento, querido hermano? ¿Por qué él dice que lo que recibió no fue de hombre? Ese es el tema, sino de Dios. Sigamos. Y en el judaísmo, es decir, en su religión, aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Ya, entonces dice, y en el judaísmo aventajaba a muchos. ¿Sabe lo que era él? Era un heraldo, era uno que iba adelante, era uno que estaba abriendo camino. Miren, si me acompaña en Filipenses 1:12, ahí aparece la palabra. Filipenses 1:12. Dice así. Aquí está en la cárcel, él está escribiendo ya sobre el año 60, está en la cárcel en Roma y está escribiendo a la iglesia de Filipos. Dice así: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. Esa palabra progreso es la misma palabra que aquí dice en Gálatas aventajaba, es la misma. Entonces la palabra progreso es un término militar que significa ir adelante, ¿verdad? Y por la selva, etcétera, por caminos que tienen obstáculos, abrir camino, cortar y abrir, y así que pueda avanzar el ejército detrás, con la misma intención, pero hay uno adelante que va cortando y abriendo el camino. El apóstol Pablo aquí, cuando está preso en Filipos, dice que sus prisiones han redundado más bien para el progreso del evangelio, porque los romanos, que seguramente estaban un poquito tímidos, ellos se animaron a predicar el evangelio por causa de él estar en la cárcel y predicar el evangelio. Entonces la iglesia de Roma, que es donde estaba allí él preso, él con su actitud, con su solidez espiritual, animó a los demás. Algunos predicaban por contienda y otros por amor. Algunos estaban en contra de Pablo, otros a favor. No importa, pero él se gozaba en que el nombre del Señor era anunciado. Entonces él allí estaba abriendo el camino para animar al pueblo de Roma, a la iglesia de Roma, a la cual está escribiendo, disculpe, ya me confundo ya con el estudio romano, y estar allí en Roma y animando a los creyentes de Roma. Y aquí está diciendo que antes, eso es lo que hace ahora, en Filipos, imagínense la diferencia, abriendo camino para el evangelio, pero aquí, antes de conocer la verdad, abría el camino para que los demás vinieran y obrasen igual que él, en la persecución y en la muerte de los cristianos. Ese era su servicio. Pero mire, aventajaba, él iba adelante, él iba con todo, él avanzaba, progresaba, era constante. Y así, cuando recibió al Señor, siguió con esa misma característica, pero, por así decirlo, en la otra vereda. Ahora está sirviendo al Señor, está sirviendo a los hijos de Dios. Entonces, ahora, con el mismo ímpetu, con la misma personalidad, él ahora sirve al Señor. Pero en ese tiempo dice que aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso. Eso era, celoso. Él sufría cuando alguien tocaba a su religión judía. Hermano, no hay que defender la religión, hay que defender la verdad. Pero él, como tantos religiosos en este tiempo, defienden su religión, su pastor y todas sus cosas, ¿ya? Eso defienden. Eso hacía él.
a su sumo sacerdote, a su religión, a sus costumbres. Esas cosas recibía porque no tenía luz, porque estaba en oscuridad. Y así muchos que hacen eso están en oscuridad. Lo que hay que defender es la verdad. Pero él en ese tiempo estaba en oscuridad. Dice que siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Ya era la halakha. Halakha eran las tradiciones que eran escritas, ¿verdad? Y se agregaban a la palabra de Dios o a la ley de Dios. Por ejemplo, los lavados de las manos, los lavados de los lechos, los lavados de los platos, de los vasos, todas esas cosas. Por ejemplo, cuando decían que si uno adultera es digno de muerte. Pero el Señor dice, si alguno mira a una mujer y la codicia o la desea en su corazón, ya adulteró con ella. Entonces ellos lo hacían según sus costumbres, pero el Señor le mostró la ley tal como era. Entonces, las tradiciones de mis padres, no dice la palabra de Dios ni la ley. Eso era Pablo, un religioso que defendía a los hombres y las cosas de hombres y no las de Dios. Ese era ese hombre. Entonces yo le pregunto, ¿qué hombre podría cambiar la actitud de esta persona? ¿Quién podría cambiar a este tremendo hombre con autoridad, con sabiduría? Seguramente él iba a llegar a ser tan sabio como Gamaliel, su maestro. ¿Quién podía cambiar a este hombre? ¿Quién? Ningún hombre, ninguno. Había uno solo que podía cambiarlo, y ese es Jesucristo. Nadie más. Nadie más podía cambiarlo. Por tanto, él aquí está defendiendo de que en él, la obra en él, no la hizo ningún hombre porque ningún hombre podía hacerlo, porque era celoso, porque era duro, porque era religioso, porque era cuadrado y porque era celoso. Ningún hombre podía hacer nada allí, ninguno. Solo el Señor. Nadie más. Mira lo que dice el verso 15. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. ¿Quién lo llamó? Dios a través de Jesucristo. Miren la maravilla de Dios. Dios seguramente de alguna manera previamente le había hablado al apóstol Pablo. Miren, yo voy a leer un texto que dice así. Dice, verso 7 del capítulo 16 de los Romanos. Yo lo voy a leer. Dice, saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles. Y mira lo que dice ahora. Y que también fueron antes de mí en Cristo. O sea, él tenía parientes que eran creyentes, que estaban en Cristo, que eran creyentes antes que él. Entonces tiene que haber escuchado el Evangelio de alguna manera, a través, por supuesto, de lo que decían los cristianos, pero también de estos parientes. Algo le habrán dicho, piensa uno. Y ahora son hermanos de él, pero antes no. Dice, son que fueron en Cristo antes de mí. Eso podría haber afectado un poco. Algo habría hecho el Señor. Pero, ¿sabe? La situación de Esteban es sumamente importante. Sumamente importante. Esteban, cuando él estaba allí, cuando Esteban fue apedreado, él consentía en la muerte de Esteban, porque él estaba en eso, esa era su función. Y él guardaba la ropa de aquellos que estaban apedreando a Esteban. Él guardaba la ropa para que no se manchase con su sangre, para no manchar la ropa. Él guardaba la ropa de los que estaban apedreando a Esteban. Pero algo aconteció allí. Saben que Esteban vio algo arriba, que el cielo se abrió y vio al Hijo de Dios sentado allí en su trono. Y le dijo, Señor, recibe mi espíritu. ¿A quién vio? Al Señor. Y eso Pablo lo escuchó. No creo que lo haya visto, pero lo escuchó. Que el Señor está entronizado en el cielo, allí, arriba. Por Esteban lo escuchó.
Eso tiene que haber afectado a Pablo, no solamente lo de Esteban, sino el hecho que el Señor estaba entronizado en el cielo, vivo, no muerto, vivo. Él pensaba que los que hablaban de Cristo eran falsos, que eran mentirosos, ellos, que eso no era verdad, que el Cristo no era el Hijo de Dios, en absoluto, que eran blasfemos, era una blasfemia. E incluso cuando estaba el Señor, le decían que todo era una blasfemia, que las señales que hacía, él hacía en el poder de Belcebú, el príncipe de los demonios. Pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí. ¿Qué pasó cuando él iba allí persiguiendo a los creyentes en Damasco? ¿Qué pasó allí? Así dice, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. En otro texto, cuando él cuenta su conversión, dice que era mayor o superior a la luz del sol. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Del cielo. Lo mismo que vio Esteban. Y dice, él dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te dar coces contra el aguijón. Entonces él vio al Señor, arriba lo vio y le habló. Entonces él se habría acordado de lo que pasó con Esteban, que vio al Señor, que estaba vivo y ahora le habla. Le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Está vivo. Y previamente se lo había revelado para que ahora cuando le apareciera, él pudiese conectar lo que había acontecido antes y no lo desechara como una mera aparición, sino una realidad. Solamente el Señor podía cambiar a este hombre. Él directamente se manifestó y se apareció a Pablo para cambiarlo. Y Dios lo cambió. Ningún hombre intervino, querido hermano, ninguno. Él usó, por supuesto, seguramente a sus parientes, probablemente a Esteban, pero el que obró directamente fue el Señor. Muchas veces hay que dejar que el Señor haga la obra, predicar el Evangelio y que el Señor haga su obra, porque Él salva. Nosotros somos simplemente mediadores, somos embajadores. Hay que dejar que el Señor haga su obra. Nosotros no salvamos a nadie, a nadie. Pero Él no escuchó de ningún hombre, sino del Señor. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces dice, pero cuando agradó a Dios, es decir, cuando le complació a Dios, cuando consideró que era bueno en su momento, en su punto, allí, ¿han oído del tallarines al dente? Yo no entiendo mucho de eso, pero entiendo que al dente es que esté en su punto, ahí, ni más ni menos, si no, se botan las cosas. Los italianos son fregaditos. Entonces, los tallarines al punto, al dente. Entonces, en su momento, cuando consideró bueno, allí dice que me apartó desde el vientre de mi madre. ¿Por qué dice desde el vientre de mi madre? Porque ahora él lo sabe. No es que él sea alguien especial, ahora sabe que el Señor conoce todas las cosas desde el principio. Y dice, y me llamó por su gracia. ¿A quién lo llamó? Al apostolado. Al apostolado, porque él le expresa que por Ananías, que él iba a ser apóstol de los gentiles, que lo iba a enviar a los gentiles. Y cuánto iba a padecer por él, etcétera. Entonces dice, y me llamó por su gracia. Es decir, tuvo bien el llamarme por su gracia. Dice, yo revelar a su Hijo en mí. Y ahí podemos ver dos o tres formas. Algunos traducen distinto. Entonces, revelar a su Hijo en mí puede ser a mí, en mí o por medio de mí. Las dos cosas son posibles y son reales. En mí, es decir, dentro de él, y a través de él revelar a su Hijo a los demás.
para que yo le predicase entre los gentiles. Ahí lo expresa. No consulté enseguida con carne y sangre, con ningún hombre, con ningún hombre. Entonces, ¿cuál es su defensa? Que todo lo hizo el Señor. El Señor le reveló, según el versículo 12, el Evangelio, porque el mismo Señor le dijo que se iba a revelar constantemente a él. Así como se estaba revelando en ese momento, se le iba a revelar en próximas ocasiones, lo cual aconteció porque Dios no miente. Entonces, por eso vemos nosotros que tiene esa sabiduría del misterio y todo lo que él expresa que ha sido revelado de parte de Dios. Por ejemplo, un tema que también seguramente el Señor le reveló directamente, es relacionado con esto, dice así, relacionado con la cena, dice, dice así, 11. Dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan. Él no lo vio, pero dice, yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Seguramente fue por revelación directa del Señor. Y nunca va a revelar una cosa distinta a lo que la palabra ya enseña o a lo que se entiende. Entonces la palabra de Dios es sumamente importante, no cambiarla y mantenerla. Entonces dice, no consulté, verso 16, enseguida con carne y sangre, con hombre alguno, con ninguno, ni con los apóstoles ni con nadie. Y ahora lo expresa, dice así, ni subí a Jerusalén a los que eras apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Dice, ni subí a Jerusalén, no fue a Jerusalén, lo estaban acusando que tenía contacto con los apóstoles, no tenía contacto con los apóstoles. A los que eran apóstoles antes que yo, no fue para allá, sino que fui a Arabia. Entonces, la primera vez que estuvo en Damasco, de ahí se fue a Arabia, por 3 años. ¿Y qué pasó en Arabia? ¿Sabe que Arabia es notable lo que puede aquí significar? Porque Arabia es desierto. Entonces, seguramente en esos 3 años, él estuvo a solas con el Señor. Oh, qué hermoso. Qué hermosura estar a solas con el Señor. Hay muchas cosas que hacer, pero lo más hermoso, querido hermano, es estar a solas con el Señor. Dale tiempo para estar a solas con el Señor, con su palabra y con Él. ¿Por qué tú vas a estar con Él para siempre? Dale tiempo al Señor para estar con Él. Olvídate de todo lo demás. Hoy día supe una noticia, dije, ya, Señor, eso lo dejo en ti. Lo dejo allí, no me ocupo de eso. Desocúpate de eso. Ocúpate del Señor. Entonces, esos 3 años, seguramente fue el tiempo que el Señor se le reveló. Le reveló el Evangelio, le reveló el misterio, lo fortaleció, ¿verdad? Todo eso. Y seguramente en ese tiempo también fue cuando en el capítulo 6 de Romanos y 7, cuando habla de su pecado, sus debilidades, todo eso las pasó ahí seguramente, pero lo más hermoso es que estuvo 3 años a solas, como en un desierto, pero con el Señor, en esos 3 años en Arabia. Y ahí recibió todo. No contacto con hombre, con ningún hombre. Ningún hombre le enseñó. Dice, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Y seguramente en Damasco fue cuando después, predicando ahí, lo persiguieron en el tiempo del rey Arepa y lo descolgaron desde una canasta y después se fue a Jerusalén. Algunos, a veces los tiempos no concuerdan tanto así, pero más o menos esos son los hechos. Dice, después pasados 3 años, los 3 años que estuvo con el Señor, subí a Jerusalén para ver a Pedro, no para pedirle consejo, ni para preguntarle por el Evangelio, a ver a Pedro. Y permanecí con él 15 días. No dice nada de enseñanza, de ninguna cosa, ni preguntas, nada. Simplemente lo fue a ver y estuvo con él 15 días. ¿Qué hablaron? No lo dice. Pero no había ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Ahora, ¿dónde estaban los otros apóstoles? Bueno, los otros apóstoles seguramente estaban sirviendo alrededor de Jerusalén, en la región de Judea, probablemente. Entonces estarían ellos apoyando y sirviendo en las iglesias, en donde había necesidad. Entonces, eso es importante también, que las iglesias sean ministradas, que sean ayudadas con el Evangelio, con el ministerio.
porque es necesario, y los apóstoles estaban cubriendo esa función. El apóstol Pedro, por alguna razón, se había quedado en Jerusalén, y solamente dice que vio a Jacobo, que es Santiago, quien escribió la epístola, el hermano del Señor. Entonces, los apóstoles estaban sirviendo afuera. Es muy importante cubrir las necesidades del pueblo de Dios, y ellos lo estaban haciendo desde el principio, querido hermano. Esto más o menos el año 40, porque después, 14 años después del año 50, esto era antes del año 40, mucho antes, o cerca del año 40. Dice, pero no había ningún otro, verso 19, de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo aquí delante de Dios, que no miento. Y uno aquí llama la atención, ¿eh? Porque no todas las culturas, lo cultural, son iguales en todas partes del mundo. No todos son iguales. Pero aquí, si hablamos de modo cultural o religioso, los judíos no prometían ni hablaban así nomás, porque ellos se veían delante de Dios. Si ellos mentían, era juicio para ellos. Entonces, él era un judío. Era judío. Por supuesto, es que la iglesia, aunque un grupo distinto, es compuesta por judíos y gentiles. Los judíos siguen siendo judíos, querido hermano, no son gentiles. Siguen siendo judíos. Eso hay que entenderlo bien. Entonces, él es judío. Ahora del Señor, pero judío. Entonces, él, no como nosotros, que nosotros mentimos, pero hasta por si acaso. No, si me amáis, sí te amo. ¿Quién no está ni ahí con ella o con él? Po? No, yo te adoro todo, eres todo para mí. Mentira. Oye, voy a llegar en 10 minutos. Mira, voy camino para allá y está en otro lado. Mentirosos los chilenos, no sé los demás, pues, pero los chilenos mentirosos, hay que tener cuidado, ¿ya? Bueno, así somos nosotros y no tememos a Dios. Hermanos, los judíos, lo digo por esto, los judíos no. Ellos no. Entonces, por cultura religiosa, por así decirlo, no. Entonces, cuando él pone a Dios por testigo, no puede ser mentira. Entonces dice, en esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. O sea, es seguro que él no miente, porque no puede mentir delante de Dios. El Dios podría quitarle la vida. Entonces dice, después fui a las regiones de Siria y de Cilicia. Algunos dicen que después de ahí de Jerusalén fue a esa zona, a esos lugares que es cerca de donde él era, y estuvo más o menos como 7 años en eso. Calculan, por lo que viene después en el capítulo 2. Dice, y no era conocido de vista la iglesia de Judea que eran en Cristo. Mire, otro argumento que tiene que usar. Dice que no era conocido de vista la iglesia de Judea que era en Cristo. ¿Por qué usa ese argumento? Bueno, porque los apóstoles seguramente estaban en Judea, en la región de Judea, predicando. Entonces, seguramente él, no sé si está poniéndose parche ante la herida o la acusación es real, podrían pensar que él fue a Judea y por ahí tuvo contacto con los apóstoles. Entonces le da este argumento. Y no era conocido de vista la iglesia judía que eran en Cristo. Y esto lo dice delante de Dios, que no miente. Entonces no fue a la región de Judea. Entonces no les da cabida a que ellos puedan decir que tuvo contacto para aprender el evangelio. Miren, cuando vio a Pedro 3 años después, ella estaba predicando en Damasco, abundantemente, y estaba predicando el evangelio. En el capítulo 2 que leímos al principio, simplemente le estaba presentando el evangelio que ya predicaba, no el que aprendió de hombre alguno, el que ya predicaba, porque él ya estaba predicando en Damasco, previamente, antes de ir a Jerusalén a los 3 años. Entonces aquí dice, y no era conocido de vista la iglesia judía que eran en Cristo. Tampoco, y menos mal, porque si no, los otros hubieran usado ese argumento. Verso 23. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, o hacía estragos, o devastaba. Quería ser como un desierto. Entonces, solamente oían decir, porque él no visitó Judea, después lo visitó, pero en este momento no. Entonces, podían ellos, los que querían investigar, ver si realmente era así. Solamente oían decir, porque él no fue, no lo vieron allá, él no fue.
aquel que en otro tiempo nos perseguía. Sí, los perseguía para matarlos. Ahora, en este tiempo, porque él dice en el verso 13, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo. Dijimos que era un tiempo, ¿verdad? Un tiempo que se expresaba en el pasado, un tiempo de acción, pero en el pasado. Entonces dice, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, es decir, antes. Y glorificaban a Dios en mí, es decir, por causa de mí, glorificaban a Dios. ¿Por qué? Porque en el fondo los creyentes de Judea no solamente que tuvieran temor de morir, no, ellos eran creyentes y estaban dispuestos a morir. El punto es la obra que Dios hizo. Aquí no ponían en alto al apóstol Pablo, era un hombre igual que ellos. Aquí ponen en alto lo que Dios hizo en Pablo. Y por eso glorificaban a Dios por lo que Dios hizo en Pablo. Y eso era lo que era para la gloria. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo. Hermano, nosotros no somos dueños de nadie, no somos señores de nadie. Entonces, ¿por qué? Porque el Señor es el que salva, es una obra de Dios. Y nosotros lo que tenemos que hacer es glorificar a Dios cuando hay alguien que se vuelve al Señor, sea quien sea Pablo, sea quien sea. Porque es una obra de Dios, a Él hay que honrar y glorificar, y hay que tratarlo como tal, y hay que reconocer como tal. Entonces, hermoso cuando alguien dice, yo me arrepentí y creí en el Señor. No importa quién le haya hablado, no importa quién se lo haya dicho, la gloria es para Dios. Dios dio dones para eso, dio dones a la iglesia en cuanto al ministerio del Evangelio, pero la gloria tiene que ser para Dios. No, yo lo hice, yo le hablé, yo lo convertí. Somos re buenos para apropiarnos. O enseñorearnos de lo que el Señor hizo. Miren, un texto solamente para ayudar en cuanto al sentido nada más de eso, porque ellos glorificaban a Dios y es notorio que lo hacían de esa manera. Miren, dice así. A ver, mire, el capítulo 14 de Romanos dice así. Verso 1, solamente para llevar la idea. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Aquí tenemos a judíos y a gentiles. Porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie, o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Después dice, verso 6, el que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come, porque da gracia a Dios, y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, que sea que vivamos, que muramos, del Señor somos. Entonces, capítulo 14 de Romanos está hablando de la diferencia que hay entre los judíos y los gentiles, ¿ya? Que uno come, otro no come, pero también habla de que si eso daña al débil, que no lo haga, etcétera. Porque ese es del Señor, no es mío. Y yo tengo que cuidarlo porque es del Señor. Es del Señor, no me pertenece a mí. Entonces habla del cuidado que hay que tener de aquel que el Señor salvó, que el Señor recogió, que el Señor sacó de ahí, de la profundidad, de la oscuridad, del error. El Señor lo hizo. Querido hermano, Él lo hace. Nosotros estamos llamados a servir al Señor según lo que el Señor nos ha dado para su pueblo, tanto en el ministerio como en el Evangelio. Y también todo lo que eso implica. Así que cuando dicen, y glorificaban a Dios en mí, ellos estaban perfectamente correctos. ¿Por qué? Porque tenían que glorificar a Dios porque Dios lo había sacado del error. Solamente Él. Una obra que seguramente algunos dicen, que algunos enseñan, no estoy tan convencido que fue instantáneo, ahí en el capítulo 9. Yo pienso que no, que el Señor hizo algo antes. Y allí
Él se apareció y él ya tenía precedente de que el Señor realmente estaba vivo por el caso de Esteban. Entonces la muerte de Esteban tuvo fruto en un sentido, pero más fruto tuvo el hecho de su fe, que él sabía que el Señor estaba en el cielo y dice, Señor, recibe mi espíritu, está vivo. ¿Cómo habrá de alguna manera afectado a Pablo? Bueno, me parece que en el capítulo 9, cuando el Señor se le aparece, tiene que haberlo considerado. Muy bien, querido hermano. Eso vamos a ver ahora para terminar el capítulo 1, Dios mediante. Si el Señor lo permite, podemos comenzar luego el capítulo 2. El Señor bendiga su palabra.